Bueno, le voy a poner un encabezadito por si después lo quiero usar en otra clase, como dice. Ah, eso, les iba a avisar, menos mal que me acordé ahora con la grabación. Le subí hace minutos a la plataforma todos los ejercicios resueltos con el link a clases grabadas viejas. ¿Sí? Probablemente les falte el 12 de bienes de cambio y alguno más de bienes de uso, pero creo que están todos. ¿Sí? Con las clases grabadas, cosa de que aún en la medida en que sigamos haciendo ejercicios y todo y repitamos algunos, tengan todos los ejercicios. Cuando digo todos, vieron que trabajamos los últimos 5 de la guía, tengan los últimos 5 de la guía todos resueltos, o porque los hicimos acá o porque les subí la solución grabada, una solución grabada vieja. Así que cualquier cosita, a partir de ahora, bueno, tienen las soluciones y si alguno tiene alguna diferencia, alguna duda o alguna pregunta, este, me escribe por WhatsApp, me escribe por plataforma, no hay problema. Así, más que nada, porque siendo que vamos a tener poquito tiempo hasta el parcial, la idea sería que si van a ustedes avanzando, podamos suplantar las consultas de clase y yo les puedo ir avanzando temas por la plataforma, como les digo, si quieren por WhatsApp no tengo problema. Dice, bueno, ahí estábamos. Usted fue contratado por el ALBA Sociedad Anónima para llevar adelante la auditoría sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 22. Ha decidido comenzar por el rubro bienes de cambio, para lo cual cuenta con la siguiente información. Nos da el saldo de bienes de cambio y nos dice, el inventario está evaluado de la siguiente manera. Entonces nos muestra los 184.900, ¿sí? Son productos, ¿sí? Con la fecha de compra, la cantidad, el precio, ¿sí? El saldo histórico y el ajustado. Hay que verificar que esté bien el histórico, bien el ajustado. Por código de producto. Y dice, usted presenció el recuento físico efectuado por la empresa, el cual arrojó las siguientes existencias. Y por ejemplo, en el A01 no hay 1.500 sino hay 1.300. En el B502 no hay 800 sino que hay 1.000. Y en el C100, ¿sí? Están los 400 que dice que había. Y después dice, aclaraciones. El 105, las 200 unidades que generan diferencia, fueron vendidas el 28 de diciembre por un total de 10.000 al cliente Viajero Sociedad Anónima, quien las retiró personalmente ese mismo día. Tanto la venta como la baja del stock se registraron en enero al momento de emitirse la factura. El código B502 dice las 200 unidades fueron recibidas con el informe de recepción 850. Fíjense, y esto ya quedamos para pensar, verlo para el final, como bienes de cambio, ¿sí? La baja de stock, y porque si yo hago bienes de cambio, estoy controlando las bajas de stock. Y tiene mucho que ver con las mercaderías entregadas. Entonces, tiene que ver con las mercaderías entregadas, tiene que ver con la contabilización de las ventas, ¿sí? Y la registración de los créditos. Entonces, bienes de cambio tiene mucho vínculo, ¿sí? Con, por un lado, créditos y créditos con las cobranzas. Le decía entonces el 502, las unidades fueron recibidas por el informe de recepción 850, último emitido, pero no se registró nada al respecto porque es intención de la empresa devolver esos bienes durante el mes de enero, pues no corresponden al color solicitado. De la visualización de la factura del proveedor se sabe que el costo unitario es de 80 pesos. Por otro lado, se sabe que la empresa realizó el 20 de noviembre del 22 un anticipo a uno de sus proveedores por 70.000 pesos para que le mantenga el precio de 500 unidades del producto 205 en 140 pesos por unidad. Dicho anticipo se registró como dentro de los créditos en la cuenta anticipo proveedor. La totalidad de las unidades fue recibida en enero del 23. Y después nos dice, los valores corrientes vigentes y el BNR al cierre son, y nos da los costos de reposición y el BNR.
¿sí? Y nos dice, el costo de mercaderías vendidas se determinó por diferencia de inventario, el movimiento de existencia se realiza siguiendo el modelo PEPS, ¿sí? El valor corriente total de las unidades vendidas vigentes al momento de cada venta es de 400.000 pesos expresado en moneda de cierre. Ahí nos da cuál es el valor corriente total a costo de reposición, ¿sí? De las unidades vendidas, vigente al momento de cada venta, expresado en moneda de cierre. O sea, nos dice, esto te tiene que dar el costo, ¿sí? Y por último, nos da los coeficientes para ajustar por inflación. Y nos dice, utilizando los papeles de trabajo adecuados, verifique el rubro bajo análisis y proponga de corresponder los ajustes que estime necesarios para que el mismo quede correctamente evaluado y expuesto de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes. Y después nos dice, idem el anterior, pero suponiendo que los BNRs, uy, se me fue, y nos da otros valores, ¿sí? Para calcular el saldo a valores corrientes y a BNR. Así que bueno, vamos a arrancar. Bien, vamos a arrancar. Entonces lo que voy a hacer yo de vuelta es, como siempre, voy a copiar el cuadro, ¿sí? Que les presenta sobre bienes de cambio y le vamos a agregar, ¿sí? Lo que refleja la auditoría. Entonces tenemos el código A105. Vamos a hacer la fecha de compra es octubre del 22, 1000 unidades. El 105 y después el otro es de noviembre del 22, 500 unidades a 35, coeficiente 1. Ahí ya tenemos un error, ¿sí? Si la compra es de noviembre, gente, difícilmente el coeficiente sea 1, ¿sí? No tengo presente el cuadro, pero ustedes lo miran. 1 es diciembre, a menos que entre noviembre y diciembre no haya habido inflación. Bien, así que acá cerramos primer producto. Esto es contabilidad. Tenemos el B502, fecha de compra noviembre del 22, 600, el precio es 70, el coeficiente es 1,10, acá es otro el coeficiente de noviembre, y tenemos diciembre, que la cantidad es 200, el precio es 75
Coeficiente es 1. No, 1,05. Diciembre no puede ser nunca 1,05. Diciembre es moneda de cierre. ¿Sí? Así que ahí están mal pasados los coeficientes. Hay que corregir el ajuste por inflación. 502 me comí un cero acá. Y el C100 tiene noviembre del 22, 300 unidades, a 100 pesos. No, a 140. Y de diciembre del 22 tiene 100 unidades a 105. Y los coeficientes son 1,20. Y ahora la refla yo le puso 1,07. Esto es lo que dice la contabilidad. Y a mí esto me debiera sumar lo que dice la contabilidad. Perfecto. Bien. Vamos a ver qué es lo que decimos nosotros. ¿Sí? En principio, unidades. El recuento dice que son 1.300. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Código a 105, hay 1.300 unidades. Si el método de descarga es PEPS, ¿sí? Si el método, ojo con eso, si el método de descarga es PEPS, primero entrado, primero salido, ¿sí? Las 500 que se compraban en noviembre quedan y las que faltan son las 800 de octubre, ¿sí? Ojo con cómo restamos, cómo descargamos las que faltan. Profe, una consulta. Sí, ¿No conviene primero modificar los coeficientes? Porque octubre es 1,20 y ahí dice 1,30. Está también mal. pero eso es lo que dice la contabilidad. Después, por supuesto, primero lo que tenemos que llegar es al saldo de auditoría y al saldo de auditoría ajustado. Si yo arranco, y ojo con eso porque eso es uno de los motivos por los que se hacen lío. Si ustedes arrancan a mandar ajustes, ¿sí? Después no corrigen los saldos ajustados. La contabilidad dice eso, ¿sí? Yo ahora voy a llegar al saldo de auditoría y vamos a armar los ajustes de la contabilidad, primero en moneda histórica y después ajustada. ¿Mm? Vayan despacito, sean ordenaditos, porque el desorden a veces lleva más errores. Fíjense, sí, a ver, obviamente hay que corregir todos los índices, hay varios índices que se ven que están mal, ¿sí? Y hay que corregir el ajuste por inflación. Pero primero vamos a ir presentando, tenemos que llegar a cuál es el saldo de auditoría. ¿Para qué me sirve saber cuál es el saldo de auditoría? Para que después verificar que los ajustes que hice me llevan justamente a ese saldo de auditoría. Entonces, les decía, las unidades, dice que generan la diferencia, fueron vendidas el 28 de diciembre del 22 por un total de 10.000 al cliente Viajero Sociedad Anónima, quien las retiró personalmente ese mismo día. Tanto la venta como la baja del stock se registraron en enero del 2023 al momento de emitirse la factura. Entonces, no tenemos objeciones sobre los precios, así que el histórico queda igual. Fórmula la vamos a copiar. Bien. El coeficiente de, tenemos fecha
octubre del 22, de acuerdo con el enunciado, a ver, está por acá, octubre del 22 es 1,20 y noviembre del 22 es 1,10. Ahí tenemos el saldo ajustado de auditoría. Uy, se me emocionó el Zoom. Ahí estamos. Seguimos. Entonces, ahora tenemos la 502, ¿sí? El recuento dice que son 1.000 unidades. Nosotros tenemos 800. Nos sobran 200, ¿sí? Si nos sobran 200, a ver, ¿qué dice? Fueron recibidas con el informe de recepción 850, último emitido, pero no se registró nada al respecto porque es intención de la empresa devolver esos bienes durante enero, pues no corresponden al color solicitado. De la visualización de la factura del proveedor, se sabe que el costo unitario es de 80 pesos. ¿Y qué más nos dice? A ver. Por otro lado, se sabe que la empresa realizó el 20 de noviembre del 22 un anticipo. Ah, eso es por otro. A ver, pregunta, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos con esto? Tenemos 200 unidades, ¿sí? Que están en el recuento físico, las tengo, eh, pero las planeo devolver porque no son del color que las pedí. ¿Está bien no haberlas registrado? ¿Está bien que queden esas 800? ¿Tengo que registrarlas de todas maneras? ¿Qué opinan? Para mí hay que registrarlas, pero no como mercadería como lista para vender, sino como en otra cuenta, pero para mí tendría que estar registrado. Sí, yo opino lo mismo. ¿Por qué? Porque si faltan las tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, habría que dejarlas registradas como si fueran en consignación, algo parecido, porque tampoco es un pasivo eso que tengo. ¿Sí? No es un activo porque no es mía, no es un pasivo porque no las debo, pero las tengo. Personalmente para mí debieran quedar registradas, pero con un efecto neutro en el saldo. ¿Sí? No debieran ni sumar ni restar al saldo. Ahora, y acá vamos a los papeles reales. ¿Qué procedimiento de auditoría harían ustedes, para no contabilizarlas como una compra? Porque acá hay algo que no estamos chequeando. A ver si alguien se da cuenta. Hay algo que tendríamos que chequear para asegurarnos. Tendríamos que, en los hechos posteriores, ¿sí? Asegurarnos que efectivamente se devolvieron esas mercaderías. ¿Sí? Es, tengan presente eso, porque que nos digan, no, las vamos a devolver. Ojo, ¿sí? No las contabilizamos porque las vamos a devolver. Bien, chequen que se devolvieron porque pueden desaparecer. ¿Sí? No están contabilizadas, no están en stock, a nadie le faltan. No hay control al respecto porque si no están contabilizadas están ahí en una pila. Es raro, ¿sí? Por eso es importante registrar el ingreso y decir, bueno, las tengo pero no son mías, ¿sí? Y por lo tanto tampoco al no ser mías no las debo, pero están, las tengo. ¿Por qué? Hay que ver si después se devuelven, ¿sí? Hay que generar la nota de crédito para devolverlas. Entonces, el ingreso, el egreso, porque si no, esto puede dar lugar a un fraude. Entonces, como procedimiento de auditoría, si yo tengo mercaderías que no están ingresadas, ¿sí?
las ingreso siempre. Y si me dicen las vamos a devolver, por eso no las ingresamos, lo tendríamos que chequear en los hechos posteriores. Bien, pero acá entonces dijimos, estas mercaderías no son mías, no tienen que afectar al saldo. No son mías, no las debo, voy a usar, ¿sí? Cuentas regularizadoras. Así que voy a dejar en el saldo solo estas dos y voy a poner acá una observación, ¿sí? De registrar mercaderías a devolver, ¿sí? No están, ojo porque no están, no están, no tienen ningún problemita, simplemente no las quiero. Acordarnos de que tenemos que registrar las mercaderías a devolver. No debieran, les repito, afectar el saldo de bienes de cambio. Ahora, a ver, coeficientes. Tenemos compra fecha noviembre, así que el coeficiente de noviembre dijimos que era 1,10. Y compra fecha diciembre, que el coeficiente de diciembre siempre es 1 porque no hay inflación o sea, todas las operaciones de diciembre están en moneda de cierre. Bien, iba a decir no hay inflación en diciembre, pucha. Sí hay inflación en diciembre, pero las operaciones de diciembre están en moneda de cierre. Vamos a hablar con propiedad. Y por último, la C100. Acá abajo, también en observaciones, me voy a anotar, registrar el anticipo en bienes de cambio. ¿Por qué? Porque a continuación el enunciado dice, le sigo leyendo, a continuación de las B, nos dice, por otro lado se sabe que la empresa realizó el 20 de noviembre del 22 un anticipo a uno de, a uno de sus proveedores por 70.000 pesos para que le mantenga el precio de 500 unidades del producto de 205 en 140 por unidad. Dicho anticipo se registró dentro del rubro créditos en la cuenta anticipo a proveedores. Está bien que haya registrado el anticipo, lo que está mal es que lo haya puesto dentro del rubro créditos, ¿sí? Porque va dentro del rubro bienes de cambio. Entonces hay que sacar el anticipo a proveedores del rubro crédito y hay que mandarlo al rubro bienes de cambio, ¿sí? Entonces, anticipo en bienes de cambio. Hay que acordarnos también de esto. Por último, tenemos el código C100, ¿sí? Que aparentemente 400 no tiene ninguna observación, ¿sí? Son esas 400, pero tenemos un problemita con el ajuste, ¿sí? El problema que tenemos con el ajuste es que el coeficiente, tenemos una compra que es de noviembre y por lo tanto el coeficiente es 1,10. Gracias. Y una compra que es de diciembre y por lo tanto el coeficiente es 1. ¿Sí? Así que si vamos a los totales, fíjense. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Por un lado tenemos el saldo histórico, ¿sí? Y el ajustado. Y después tenemos el saldo histórico de auditoría y el ajustado de auditoría. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que después de que hagamos todos los ajustes, a mí me tiene que quedar esto de saldo. ¿Bien? Entonces, yo lo que digo es siempre, hagamos todas las registraciones en moneda histórica y después vemos cómo corregimos los saldos ajustados. A ver, arranquemos. Esto vamos a poner acá, observaciones.
¿Qué teníamos por acá? Ya, para eso son las observaciones, si no después me olvido. ¿Sí? Hay mercaderías que están vendidas, ¿sí? Y que no se contabilizó la venta. Entonces, hay que contabilizar la venta y anularla de enero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Contabilizar la venta, contabilizar el costo o no. A ver ahí, ¿qué opinan? ¿Hay que contabilizar el costo? No, profe, porque es por diferencia de inventario. Ahí está. ¿Sí? Tengan presente eso, ¿sí? Que cuando el costo es por diferencia de inventario, ¿qué es lo que significa? Que cuando se hizo el conteo, se dijo, el recuento de mercaderías dijo, yo tengo en stock 1.300. Entonces, dijeron existencia inicial más compras menos existencia final, 1.300, la diferencia va al costo. ¿Bien? Entonces, si se hizo por diferencia de inventario, en la diferencia de inventario se contaron los 1.300. Esas mercaderías ya no estaban en el stock, por lo tanto, ya están dentro del costo. Bien. Entonces, vamos a arrancar. Primero, contabilizamos la venta. Vamos a poner los asientos de ajuste de este lado, que es donde tenemos los saldos. Vamos con, serán las A105. Asientos de ajuste de A105. Entonces, a ver, vamos a decir, mercaderías, están mercaderías, ¿no? Sí. Mercaderías, las A105 tienen un saldo de ajustado de 56.500. Acá tienen saldo contable con 56.500 y un saldo de auditoría de 48.50. Así que vamos a decir, a ver, en principio el ajuste tiene que ser de 8.450, ¿sí? Así que tenemos que disminuir el saldo de mercaderías en 8.450. Debería haber puesto uno más abajo. Hay que dar de baja las mercaderías en 8.450. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo acá tengo, en principio, una diferencia histórica de 6.000, ¿sí? Hay una diferencia histórica de 6.000 que llevada a moneda de cierre, ¿sí? Diferencia histórica de 6.000 que surge de los activos adquiridos en octubre. Así que esta diferencia histórica de 6.000 es por 1,20. ¿Vamos bien?
Si perdí a alguien me avisan. Por eso es importante ir despacito. Son 7.200. Estos 7.200, a ver, la diferencia va a ser el problema del ajuste, el RECPAM, ¿no? Ahora, los 7.200, ¿qué son? Porque me dijeron que costo no era, recién me dijeron, yo les dije sí, costo no es. ¿Qué es entonces? ¿Dónde está estos 7.200? Profe, en las ventas, Las ventas es créditos a ventas por 10.000. En el enunciado dice que las ventas eran por 10.000, si mal no recuerdo. El cliente del viajero, quien las retiró personalmente el mismo día, tanto en la baja del stock. Sí, las ventas son por 10.000 al viajero. Entonces, esto es costo. Pero les voy a decir, en realidad acá, sí, es costo. Pero, ¿por qué los dejé? Porque en realidad esto tiene mucho que ver con qué tipo de diferencia de inventario se utiliza. ¿Sí? Los induje a propósito a llegar acá, ¿sí? Porque si, a ver, ¿qué es lo qué es lo que quiero que vean? Esto es mercadería que se vendió y que no se contabilizó la venta. Si la mercadería está en el stock, es porque no se dio de baja contablemente, ¿sí? Si está en el stock, es porque no se dio de baja contablemente. Y si no se dio de baja contablemente, quiere decir, ¿sí? Que no se mandó el costo. ¿Y yo cómo sé eso? Primero por esto, porque está en el stock. Pero Luciano decía por diferencia de inventario. Sí, pero probablemente la diferencia del inventario no haya surgido de una toma de inventario físico, sino que surgió del inventario permanente, que es el cuadrito este que dice que tienen tantos bienes en stock. ¿Sí? La diferencia de inventario probablemente se haya calculado sobre los 1.500. ¿Sí? Porque si no, si se hubiese calculado sobre los 1.300 justamente hubiese implicado dar de baja esos 200. No tendríamos esa diferencia. ¿Se entiende? Pero a ver, quiero que, porque, a ver, los llevé a esta situación para que se dieran cuenta de cómo a veces la lectura lineal de un dato puede inducir al error, ¿sí? Yo no les voy a hacer trampas en un examen, pero sí quiero que tengan presente este tipo de cosas. Cuando yo digo, se calcula por diferencia de inventario, ¿esa diferencia de inventario surge del recuento físico o surge del inventario permanente? ¿Sí? Porque si surgió, acá claramente se ve que surgía del inventario permanente, porque siguen estando en el stock, no se dieron de baja esas mercaderías, ¿sí? Cuando una mercadería se da de baja por la venta, se manda el costo, pero se da de baja de mercaderías. ¿Sí? Entonces el costo sí se calculó por diferencia de inventario, pero una diferencia de inventario que no surge de un recuento físico de los bienes, sino de un inventario que surge del saldo de inventario permanente. ¿Sí? Este, de vuelta, el enunciado estaba hecho para inducir a ese error, ¿sí? De darnos cuenta de, a ver, ¿dónde está esta diferencia? Ténganlo presente, ¿por qué? Porque ahora que vamos a trabajar con bienes de cambio, a lo mejor cuando trabajábamos con crédito esto lo pasábamos medio superficialmente, pero ahora que vamos a trabajar con bienes de cambio, es importante tener en cuenta si lo que cuando yo hablo de inventario, es que estoy hablando de la planilla de stock o del recuento físico de unidades, ¿sí? En este caso, la diferencia de inventario no estaba calculada en base al recuento físico de unidades, porque si no, no me hubiese dado nunca 1.500 los bienes de cambio. El saldo de bienes de cambio no me hubiesen dado nunca 1.500, hubieran quedado en 1.300, ¿sí? Así que había que ajustarlo al costo. ¿Estamos más o menos? ¿Cuáles son? ¿Por qué queda ajustado así?
¿sí? Corregimos, por un lado, el saldo de stock, el saldo del costo ajustado y se mandó el error ajustado al costo y la diferencia es la diferencia, ojo, que no les va a dar. ¿Por qué? Porque corregimos primero el costo, ¿sí? Pero es la diferencia generada por el tipo de moneda utilizado. Y las ventas son las ventas. Entonces, el A105 los dos ajustes, ¿sí? Para que llegar al saldo de auditoría son esos. Vamos con los asientos de ajuste, pero ahora de las B2, 520, 502, perdón. B502. En las B502 tenemos un saldo contable, el ajustado. Profe, una Sí, pregunta, del anterior, el RECPAN de 1250, ¿qué sería la diferencia eso de que habían ajustado mal el La índice? mala utilización la mala utilización de los índices. ¿Sí? Ah, ok, Una vez corregido, ¿sí? El saldo histórico. ¿Sí? La mala utilización de los índices una vez corregido el saldo histórico. Corregí el saldo histórico y después la mala utilización de los índices. ok. Saldo contable, 61.950. Saldo de auditoría, tenemos 46 por acá y 15 por acá. 61.200. Así que el ajuste en los 502 es por 750 pesos. Miren que copié la planilla, así que... Sí, el ajuste en los B502 es por 750 pesos. ¿Surgen de qué? Únicamente, fíjense, ¿sí? Únicamente el error que tenemos acá es el error de los coeficientes, ¿sí? La diferencia que tenemos. Fíjense que en históricos no hay diferencia, el histórico no hay diferencia, la diferencia la tenemos en el coeficiente, que acusamos el 1. Son estos 750 los de diferencia, ¿sí? Así que vamos a hacer a mercaderías, 750 y esto es todito RECPAM. Está mal ajustado en 750. Ahora, ojo, porque yo en observaciones me anoté algo. Me anoté acá, registrar mercaderías a devolver. Lo bueno de estas mercaderías que son como ingresaron en diciembre, están en moneda de cierre. ¿Sí? Así que no tenemos que preocuparnos por el RECPAM. Yo acá voy a ponerles mercaderías a devolver y dice que son, ahí les leo el enunciado de vuelta, 200 unidades cuyo costo unitario es de 80 pesos. 200 unidades a 80 pesos, ¿sí? 16.000 y vamos a ponerle acá a proveedores pendientes de devolución. A ver, ¿cuál es la idea de vuelta? Estas mercaderías las tengo, pero no son mías porque las voy a devolver, ¿sí? Y por lo tanto considero que no las debo. Estas dos cuentas yo las pondría dentro del rubro bienes de cambio, ¿sí? Una positiva, la otra negativa y que el efecto quedara neutro, ¿sí? Porque las tengo que registrar, sí. Este, ¿Son mías? No. Pero ojo, esto siempre sujeto a comprobar la posterior devolución
¿sí? Que exista. ¿Sí? Porque hay veces que dicen, ay, este color no me gusta y después pasa un cliente y dice, ah, los quiero, yo me los llevo y eso que habíamos dicho que no iba a ser, que lo íbamos a devolver, no lo devolvemos y lo vendemos. Así que ojo con eso. Así que acá tenemos los dos asientos y por último tenemos la C que no tiene ninguna diferencia, pero tenemos un anticipo que era por las de, acá está, las d 205. La de 205 que, a ver, las de 205 nos dice que hay un, yo les voy a poner, gente, las voy a sacar de anticipo a proveedores y les voy a mandar a anticipo a proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Las voy a sacar, esto está, es por 70.000. Si te volviste loca, no, porque los voy a sacar del rubro créditos, anticipo a proveedores, y lo voy a mandar al rubro bienes de cambio, ¿sí? ¿Sí? Esto es una cuestión de exposición. Estos 70 no tenían que estar en crédito, sino tienen que formar parte del rubro bienes de cambio. Bien, con esto, fíjense que yo seguí línea a línea con la idea, ¿sí? De llegar a los saldos de auditoría. Ahora, yo tengo todos estos rubros valuados exactamente a lo que dice la auditoría. Así que me quedaron, ¿sí? Todos los activos, me voy a llevar el cuadro para acá abajo. Me voy a llevar todos los valores. Ay, no me quiere pegar. A ver si está bien igual. Sí, está perfecto. Les decía, me llevo todos estos valores porque ahora ya ajusté todo y llevé todo a moneda de cierre. ¿Sí? Está perfecto, está ajustado a moneda de cierre y está revisado los saldos, etcétera. Lo que voy a hacer es, voy a agarrar y voy a decir el costo unitario ajustado para saber exactamente cuánto es el costo unitario ajustado, que no lo tuve presente porque 960 es este dividido 30, estamos bien, y este dividido 35, 550. ¿Estoy bien? No, estoy haciendo pavada. Perdonen, esto dividido las unidades, ahora sí. 36 es el costo unitario ajustado, 38,50, sí, el costo unitario ajustado, vamos bien. Costo unitario ajustado de todos los rubros. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para compararlos con sus valores corrientes. ¿Listo? Entonces, este era el A105, este era el B502 y este era el C, ¿cuánto era el C100? Costo unitario ajustado.
A ver, vamos a compararlos con los valores corrientes que da el enunciado. Y dice, a ver, para el 105 el valor corriente es 40. Para el 502 es 80. Y para el 100 es 130. Después vamos a charlar qué pasa con el D, ¿eh? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es costo de reposición. Y después tenemos BNR. Y el BNR es 52, 76, perdón, 52 y 52, 76 y 76 y 145 y 145. Bien. Ahora, ¿sí? Recién ahora tenemos que sentarnos y definir entonces cuál es nuestro criterio de medición. Y acá yo les voy a armar, por supuesto, vamos a ver ambas condiciones. Son tres en realidad. La primera es, la primera, ¿sí? Es valuarlos a costo de reposición, el método integral. ¿Qué significa? El método integral implica, ¿sí? Evaluar a costo de reposición no solamente la existencia final, fue lo que trabajamos la clase pasada, no solamente la existencia final, sino también los costos, ¿sí? El costo de mercaderías vendidas también a valores corrientes. Entonces, atención acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En principio, decir, bueno, a ver, tengo 800 unidades que ahora valen 40. Entonces, perdón. A costo histórico ajustado, mis mercaderías, ahora que no me quede desprolijo esto ahí. A costo histórico ajustado, mis mercaderías valían 170,450. ¿Sí? A costo de reposición valen 168.000. ¿Sí? A costo histórico ajustado valen 170,450, a costo de reposición 168.000. Entonces lo que voy a hacer es, en principio, desvalorizar las mercaderías completitas. ¿Sí? Porque ya que las tengo todas en la cuenta mercaderías, si las desvalorizo las tengo que mandar a la ver. Profe, Sí. el costo de reposición ya sería el ajustado, ¿no? Claro, el costo de reposición es a moneda de cierre. ¿Sí? El costo de reposición es a diciembre, es el precio en el mercado a diciembre. Ok. ¿Sí? Que es distinto al costo de reposición del costo de mercaderías vendidas. ¿Se acuerdan? Que ese sí era el costo, el costo de reposición al momento de cada venta y por eso había que ajustarlo al cierre. ¿Sí? Acá estamos trabajando con costo de reposición de la existencia final que es a diciembre. Entonces tenemos mercaderías a 2000, ajustamos por 2.450 y esto va a ser un resultado de tenencia. Primer paso. El segundo paso, ¿sí?
vamos a tener que tener presente el costo contable, según el balance, vamos al enunciado, el costo contable, según balance, es de 300.000. Pero ojo, porque yo ya hice un ajuste de 7.200. Así que ahora el costo contable es 307.200. ¿Sí? Y el enunciado nos dice, les leo el párrafo, para simplificarnos el tema del costo, porque lo trabajamos en el otro ejercicio, es el valor corriente total de las unidades vendidas vigente al momento de cada venta expresado en moneda de cierre es 400.000. O sea, se buscó el costo de reposición al momento de cada venta, ¿sí? Se ajustó a moneda de cierre y ese valor es 400.000. Así que podemos confiar en que el costo, vamos a poner CMB a costo de reposición, es de 400.000, así que hay que ajustar el costo también, hay que aumentar el costo en 92.800, ¿sí? Vamos entonces a hacer costo de mercaderías vendidas menos 92.800 a, de vuelta, resultado de tenencia. Bien, y hasta acá veníamos relativamente fácil, nada de otro mundo, estaban todos los datos dibujados, así que, pero, y esto ya es un problemita de normas contables. Vamos a volver a revisar qué pasa con los BNRs. Y acá vamos a tener un problemita. Fíjense, vamos a ver, espera que voy a poner el cuadrito acá parecido, lo vamos a pintar de rosa. Y acá me van a importar rubros, pero particulares. Por ejemplo, acuérdense que el criterio contable es ningún activo puede superar su valor recuperable, por lo tanto, ¿sí? Ningún activo puede estar, ninguna mercadería, la mercadería está destinada a la venta y por lo tanto el ingreso que va a generar es por la venta, ninguna mercadería puede superar su NR. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las que eran las A105, no pasa nada, porque las tengo evaluadas a 40, ¿sí? Están evaluadas a 40, no hay problema. Con las C100 tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque el BNR 145 yo las tengo evaluadas a 130. Pero con las B yo las aumenté de 77 y 75 a 80. ¿Sí? Llevé todos los activos al costo de reposición, por eso lo llevé a los 168. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora las B502 están las dos valuadas a 80, pero resulta que no pueden valer más de 76. Así que estas en particular las voy a tener que desvalorizar. ¿Sí? ¿En cuánto? Resté en vez de sumar, perdón. Las tengo evaluadas en 64.000 y las tengo que evaluar en 60.800. ¿Sí? Las voy a tener que desvalorizar en 3.200. ¿Estamos bien?
Así que vamos a poner desvalorización de mercaderías a mercaderías. Y ojo, acá está admitido usar la cuenta previsión para desvalorización de mercaderías, que a mí no me gusta mucho, sí, pero la profesión en general, a mí no me gusta la palabra previsión porque para mí no hay ningún hecho contingente, pero en general la profesión la ha aceptado y la usa, así que vamos a dejarla ahí. ¿Por qué usan esa cuenta regularizadora? Porque dicen que siempre si se modifica el BNR, uno puede revalorizar esas mercaderías. Entonces, se mandó a pérdida al cierre, pero a lo mejor se puede revalorizar y el tope para la revalorización son esos 3.200. ¿Sí? Yo las doy de baja directamente, pero está admitido usar la cuenta previsión para desvalorización de mercadería. Y esto es si usamos costo de reposición por el método integral. Si no usamos el método integral, si solamente usamos costo de reposición al cierre, nos vamos a saltar el ejercicio del costo. ¿Sí? Estos dos van a quedar iguales. ¿Sí? Y la desvalorización va y el resultado de tenencia de los bienes de cambio al cierre van. ¿Sí? Lo que no voy a hacer es determinar cuál es el costo, ¿sí? Y reconocer el resultado de tenencia del costo. ¿Por qué la norma admite esto? Porque este asiento puede llegar a ser terriblemente, este número puede llegar a ser terriblemente engorroso de determinar, ¿sí? Porque hay que identificar el valor corriente al momento de cada venta, llevar la moneda de cierre, es un laburo, ¿sí? ¿Y qué tiene? Que en realidad, si ustedes se fijan, no afecta al resultado final, ¿sí? Este asiento es una cuenta de resultados contra otra cuenta de resultados. Afecta a la exposición, ¿sí? Porque no es lo mismo una utilidad bruta que otra, pero no afecta al resultado final, ¿sí? O sea, el resultado, aumento el costo, pero reconozco una ganancia por resultado de tenencia, con lo cual, ¿sí? El resultado del ejercicio no se va a modificar si yo hago o no hago este asiento. Entonces, si no es significativo la variación o si es demasiado engorrosa en la relación costo-beneficio para la variación en la información que está generando, la norma admite que ese asiento no lo hagamos. ¿Sí? Que el costo lo deje evaluado así como está. Total, se supone que si usaste PEPS, ¿sí? Mandaste todo lo que gastaste ahí y listo, y al resultado del ejercicio te queda perfecto, así que, ¿se entiende? Entonces, si usamos costo de reposición al cierre, solamente no hacemos el asiento de ajuste del costo. Y por Profe, último, sí, perdón, una pregunta. Nosotros la clase pasada habíamos visto costo histórico ajustado y en ujú, el caso de que, ¿cómo es? Que diga el ejercicio que la empresa, el criterio era costo de reposición, habíamos hecho el método integral. O sea, claro. ahora sería, por eso mi duda es, este costo de reposición al cierre que no incluye el método integral, ¿cuál sería? ¿El costo histórico ajustado? No. O Costo de sea, es reposición al cierre. El método es eso. No es integral, ¿sí? No incluye el costo. Es únicamente medir el costo de reposición al cierre de los bienes de cambio. Ajá, ok. ¿Sí? Y ahí el ejercicio, en el caso de nosotros, nos diría costo de reposición al cierre. Sí, En el caso exactamente. si Sí, nos a dice ver, meta integral, incluimos el costo y si no nos dice nada, sería este. exactamente. En general les Igual, voy a bueno, decir, sí, escucho. Le puedo hacer una consulta porque hay algo que no entiendo. Estaba esperando que termine. Sí, sí, sí. Porque me marea, la verdad, un poco este tema. ¿No son dos métodos distintos? ¿O Sí. usamos costo o usamos BNR? No. El O BNR, ahí sea, te entendí, pero mi cara era de que no entendía la pregunta. No, el BNR no es un método de medición, no es un criterio de medición el BNR. El BNR es un valor tope. ¿Sí? Es un tope
para la medición de los valores, para la medición de los activos. ¿Sí? En el caso de los Ok. bienes de cambio. ¿Sí? Y esto tiene que ver, es un principio básico de la contabilidad. Yo siempre digo que uno se lo tiene que anotar en un cartel. Ningún activo puede superar su valor recuperable. ¿Sí? El valor Sí. recuperable es el mayor, a ver si se acuerdan del cuentito, porque esto uno lo aprende y lo repite de memoria. El valor recuperable es el mayor entre el BNR y el valor de utilización económica. ¿Sí? El que dé más, ese es el valor tope. Ningún activo puede superar ese valor tope. ¿Por qué no tiene? A ver, si estamos hablando de mercaderías, las mercaderías no tienen valor de utilización económica, porque su utilización va a ser la venta, con lo cual el BNR y el BUE van a coincidir. ¿Me siguen? Porque si son Sí. mercaderías están destinadas a la venta. El tope, ningún activo puede valer más que los ingresos que va a generar. Y el ingreso que va a generar la mercadería es el BNR. Entonces, y ahora voy, porque si yo tengo como criterio de medición el costo histórico ajustado, ¿sí? De todas maneras, tengo que asegurarme que los activos no superen su valor recuperable. Acá va BNR, ¿sí? Así que de todas maneras me voy a tener que fijar que no superen el valor recuperable. Acá los que superan el valor recuperable son estos, que están 600 pesos arriba. ¿Sí? El único que está superando histórico, ¿sí? El BNR, son estos. ¿Sí? Ningún activo, y por eso le digo, el BNR no es un criterio de medición, no es que yo puedo elegir optar valores corrientes. A ver, para mí, sí, lo que da lugar a confusión es que acá diga valores corrientes, para mí estamos hablando de costo de reposición, no de valores corrientes. ¿Por qué? Porque el BNR también es un valor corriente, ¿sí? Esto es un costo de reposición. Entonces, el costo de reposición es el precio al que el comprador va a ir, sí, el comerciante va a ir a comprarlo. Ese es el costo de reposición, el valor de mercado para irlo a comprar. El BNR es el precio de venta menos los gastos necesarios para la venta. Entonces, ningún activo de vuelta puede superar su BNR. Es su valor tope. El BNR lo voy a utilizar únicamente para vigilar que ese activo no esté sobrevaluado. Como es el caso acá, fíjense que si yo dejo valuados los B502 en 77, que es su costo histórico unitario, ¿sí? Perdón, es el histórico ajustado unitario, ¿sí? Si dejo evaluado en 77, lo estoy dejando sobrevaluado en 600 pesos. Entonces lo que tengo que hacer es, como el BNR es de 76, lo tengo que disminuir en 600 pesos. Así que si mi criterio de medición es costo histórico ajustado, ¿sí? De todas maneras, voy a tener que hacer desvalorización de mercaderías a previsión para desvalorización de mercaderías por 600. ¿Se entendió, Brian? Sí, sí. La parte del BNR la entiendo, me cuesta más la del costo de reposición. Pero Bien. me mareo porque lo Mm. vimos, por ejemplo, como que el costo de reposición tiene que ser un criterio contable de la empresa que lo utilice. Y lo que Siempre. pasa es que eso así lo dice la RT 54, ¿sí? Antes, el criterio de medición, antes era hasta la RT 17 eran niveles de preferencia. El costo de reposición era el criterio de medición preferido. Si no se podía utilizar el costo histórico, ¿sí? Si no se podía utilizar el costo histórico ajustado, ¿sí? Pero era el criterio de medición obligatorio el costo de reposición. El método integral, ¿sí? Ese era el criterio de medición obligatorio. Y si no se podía, en defecto, era el costo histórico ajustado, ¿sí? A partir de la NUA, esto se vuelve opcional, ¿sí? Podés medirlo a costo y tiene que ser una política contable. Lo podés medir a costo, lo podés medir a costo de reposición al cierre o lo podés medir a costo de reposición al cierre a través del método integral. Es a decisión de la empresa, ¿sí? Los tres criterios son válidos por las normas contables.
¿Se entiende? O sea, esto es norma contable directo. Antes el criterio de medición era obligatorio este. Si vos tenías los datos, era obligatorio este. Enterito. Y esto te estoy diciendo hasta hace 3 años atrás. ¿Sí? El método integral era obligatorio entero. A partir de la promulgación de de la NUA, de la RT 54, se vuelven opcionales el costo de reposición al cierre y el costo histórico ajustado. Los tres métodos son válidos. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? O el denunciado me va a pedir un determinado método, ¿sí? O la otra posibilidad es qué datos tengo. No puedo, si no tengo cuáles son los costos al momento de la venta, no voy a poder usar el costo de reposición al cierre. ¿Sí? Capaz que eso es lo que me marea, el tema Mm, con el enunciado. Porque, por ejemplo, en el enunciado no encuentro ningún dato que diga que es política de la empresa, pero sí tengo los datos. claro, pero en este caso yo por eso, como no lo tengo, les hice los tres. Ok. ¿Sí? Como no tengo cuál es la política de la empresa, pero sí tengo los datos, les mostré cuáles eran las tres posibilidades. ¿Sí? Pero si en un parcial, por ejemplo, En un tenemos parcial los lo vas a datos, tener claro. pero no. En eso quédate tranquilo que lo tenés que tener claro. Te tengo que decir cuál es el criterio de medición. ¿Sí? Y de hecho, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la vida real voy a tener que tener definido cuál es la política contable. ¿Sí? No es que yo. O me lo va a definir alguien o lo voy a definir yo. Pero tengo que tener definida cuál es la política contable. Lo que tengo que también saber es cómo se aplica cada método. ¿Sí? Entonces, Claro, eh, profe, sí, eso yo justamente iba a preguntar porque la clase pasada había dicho de que tenía que decir, por más datos que tengamos, que tenía que Claro. decir exclusivamente que es política de la empresa. Por eso yo también entré exactamente. en esa misma duda. Sí, sí, sí. Tiene que decir claramente que es política de la empresa. Este ejercicio no dice cuál es la política de la empresa, por eso yo le hago, le resuelvo las tres posibilidades. ¿Sí? Si yo no sé cuál hacer, primero voy a decir cuál hago. ¿Sí? O lo decido yo cuál hago. ¿Sí? Si yo no te pido un método determinado, me quedo en el costo histórico. Digo. Vagancia siempre. Si no, o si querés algo más, te lo cobro. Pero en principio, sí, la lógica sería que nosotros somos los profesionales, nosotros vamos a establecer el criterio, en principio, en acuerdo con la empresa, ¿sí? En términos de qué pasa esto en la vida real. En la vida real esto se lo decide la empresa, que es la que hace el balance, ¿sí? Listo. Y como la norma lo permite, lo que decían ellos, como es opcional, vale. Bien. Es válido. Ahora, yo tengo que saber si se aplicó bien. Pues si decimos, bueno, el criterio de la empresa, utilizar el método integral, hay que revisar el método integral. Si es criterio de la empresa, utilizar únicamente el costo de reposición al cierre, hay que revisar el costo de reposición al cierre. ¿Bien? Y que no lo mezclen con el integral. Así que bueno, eso. Tienen que tener, sí, siempre va a ser dato cuál es el criterio de medición. En eso quédese tranquilo, pero si no lo fuera, pueden preguntarlo. Este, o si no lo ven, no lo tienen claro, pueden preguntarlo, y si no, este, corresponde dejarlo en que ustedes se sientan más cómodos, si quieren mostrar que saben mucho o cuánto quieren mostrar. ¿Sí? Normalmente, a ver, la realidad es, yo qué haría personalmente, porque a ver, y en esto vamos a serles sinceros, yo les voy a decir, yo. Les voy a poner siempre cuál es el criterio de medición porque parece que corresponde. ¿Sí? Ahora, si ustedes se van a rendir al final a otro lado, que puede pasar por las fechas, por lo que sea, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Y si te estoy dando el costo de reposición, para algo es, si te doy el costo de reposición al momento de cada venta, es porque quiero el método integral. Si te doy el costo de reposición al cierre, es porque quiero, y no te doy al momento de cada venta, es porque quiero valores corrientes, pero al cierre. ¿Sí? Y el BNR siempre. El BNR es dato siempre, porque el BNR está hablando de un tope. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Si nos Sí, tenemos que profe. basar en los datos, de vuelta, y esto se los digo en términos de si se presentan al final con otro docente, ¿sí? Y te dice, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Porque yo digo, para mí tiene que ser parte del dato del ejercicio, pero no puedo hablar por lo que van a tomarles los demás. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el criterio de medición? El BNR siempre porque es un tope.
Si tienen el costo de reposición al cierre, es que, y únicamente costo de reposición al cierre, es que tienen que evaluar al cierre. Si tienen los costos de reposición al momento de cada venta, es que tienen que hacer el método integral. ¿Mm? Más o menos. Bueno, si no hay otra duda, este, vamos a hacer un recreíto. Son y 36, arrancamos y 50, aprovecho y 55, porque no voy a llegar. Aprovecho a guardar este ejercicio, ¿sí? Y 55 arrancamos y hacemos la prueba global de bienes de uso. Quiero que arranquemos con eso, así lo empiezan a masticar y pueden mirar los otros ejercicios y todo. ¿Sí? Así que bueno, los voy a sacar a todos, así empieza a grabar y 55 arrancamos, en 20 minutos arrancamos.